Doctor Rafael Esteves. Gracias, señor presidente. Comencemos por la Constitución, porque para hacer una ley siempre hay que leer primero la Constitución. El artículo 57, ordinal 21, señala: los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. Punto seguido. La violación de estos derechos, es decir, los que acabo de leer, constituirá el delito de etnocidio que será tipificado por la ley. ¿Qué es lo que nos manda la Constitución a tipificar? El delito de etnocidio. No nos manda a tipificar el delito de genocidio. De entrada hay una equivocación y una violación a la norma constitucional. El reglamento de la Comisión Legislativa y de Fiscalización establece que los proyectos se presentan ante el CAL. El CAL los califica, lo dice el artículo 24, y establece el CAL si se cumplen con los presupuestos de admisibilidad, que son los siguientes: 1, que se refiera a una sola materia; 2, que contenga exposición de motivos; y 3, la exposición clara de los artículos que con la nueva ley se derogarán o reformarán. Los compañeros doctor Edison Narváez e ingeniero Mario Játiva y otros compañeros que le respaldan presentaron un proyecto de ley de tipificación del delito de etnocidio. Es decir, los compañeros presentaron un proyecto conforme manda la Constitución en el ordinal 21, artículo 57. Ahora bien, el mismo reglamento del CAL dice sobre los informes de las comisiones especializadas que ellos tienen la obligación de presentar observaciones que juzguen necesarias introducir dentro del referido plazo. En ningún momento el reglamento interno, el reglamento del CAL, le faculta a una comisión cambiar un proyecto de ley. La Constitución ordena que se presente un proyecto de tipificación del etnocidio. Los compañeros Narváez y el compañero Játiva presentan ese proyecto que la Constitución le ordena, pero la comisión cambia el proyecto y nos presenta a nosotros un proyecto de ley sobre la tipificación del etnocidio. Eso, señor presidente, está equivocado. No puede pasar esto aquí, porque eso no nos han mandado nunca la Constitución a que se haga, y tampoco nadie ha presentado un proyecto sobre la tipificación del genocidio. Entonces mal se puede presentar un informe al respecto. Aquí hay otras cosas que analizar, señor presidente. Ahí se refiere a una declaración de la UNESCO. No hay ninguna declaración de la UNESCO. Hay la declaración de Costa Rica sobre el etnocidio y el etnodesarrollo. Sobre estos aspectos concurrieron a esa conferencia representantes de todos los países, de casi todos los países de Latinoamérica. Pero esta declaración, que se llama de Costa Rica y no de la UNESCO, fue auspiciada por la UNESCO y la Flaxo, que es otra cosa totalmente diferente. No hay que confundirse. Por eso después, cuando se mandan los proyectos, el presidente de la República los objeta. Y bien que los objete, porque van mal redactados. Esta declaración no es un tratado. El tratado es la declaración entre estados respecto de determinados puntos de derecho, la cual tiene una forma de establecerse como tal. Tienen que intervenir los representantes oficiales del Estado con un documento que se llama plenipotencia, es decir, los plenipotenciarios. Esta es una declaración, de ahí que no veo para qué se cita a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y otras cosas más que se dicen aquí.
Señor presidente, lo dije anteriormente, una cosa es el genocidio y otra cosa es el etnocidio. Y es abundante la bibliografía, la literatura que existe, ya lo leí anteriormente. La diferencia entre el etnocidio y el genocidio no se pueden confundir. En América del Sur se puede encontrar la diferencia entre genocidio y etnocidio, ya que las últimas poblaciones indígenas son víctimas simultáneamente de estos dos tipos de criminalidad. Si el término genocidio remite a la idea de raza y la voluntad de exterminar a una minoría racial, en lo contrario, en el delito de etnocidio se refiere no ya a la destrucción física de los seres humanos, sino a la cultura. En suma, el genocidio asesina los cuerpos de los pueblos, mientras que el etnocidio los mata en su espíritu. Entonces, señor presidente, no veo por qué se tenga que confundir esto y que se presente un informe sobre un proyecto que no se ha presentado, que el CAL no lo ha calificado. El CAL no calificó ningún proyecto de reformatoria al Código Penal en la parte del genocidio, sino del etnocidio en virtud de la disposición constitucional. Si votamos y aprobamos por este proyecto, estamos violando, señor presidente, la Constitución que nos mandaba a tipificar el delito de etnocidio. Lo dije anteriormente, no hay que confundir entre el etnocidio, el genocidio y los crímenes de odio. Se podrían parecer, pero son totalmente diferentes. Sí, creo que hasta es necesario entrar a abundar en criterios. Basta leer el articulado y la propuesta que hace la comisión. Dice, sugiere que se ajuste el nombre de la ley, es decir, se cambie el nombre de la ley y que se le ponga ley reformatoria al Código Penal que tipifica el delito de genocidio. Aquí hay equivocaciones jurídicas, para mí terribles. No se puede confundir a los náufragos con los prófugos. Así tampoco se puede confundir al genocidio con el etnocidio. Son cosas diferentes. No hay ningún proyecto, vuelvo y repito, presentado ante el CAL sobre reformas al Código Penal que introduzcan en él la tipificación del delito de genocidio. Si no se ha presentado ese proyecto, mal se puede presentar un informe al respecto, señor presidente. Ajustémonos a lo que señala la Constitución y al proyecto presentado por los compañeros Narváez y Játiva. Ellos se refieren a lo que dice la Constitución, a los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario. Es concreta la norma constitucional, se refiere al delito de etnocidio, a aquellos que violan los derechos establecidos en las 3 o 4 primeras líneas del inciso segundo del numeral 21 del artículo 57 de la Constitución. Por lo tanto, soy del criterio, señor presidente, que esto no se puede aprobar. Y se vuelve a incurrir en otro error. Se dice aquí que la tentativa del delito de etnocidio será sancionada con la mitad de la pena prevista para el delito consumado. Si fuese procedente lo que se ha hecho, señor presidente, aquí está el Código Penal. El Código Penal habla sobre la pena de la tentativa para todos los delitos. No es que en cada delito que establezca el Código Penal se va estableciendo la pena por la tentativa. No hay delito de tentativa, dice Zaffaroni, hay tentativa de delito. Y esta norma que está en el artículo 46 del Código Penal es clara. Con su venia la leo y termino. Los autores de tentativa sufrirán una pena de 1 a 2 tercios de la que se les habría impuesto si el delito se hubiese consumado. Para la aplicación de la pena se tomarán necesariamente en consideración el peligro corrido por el sujeto pasivo de la infracción y los antecedentes del acusado. No se puede
aprobar esto, señor presidente. Nadie presentó ningún proyecto sobre reforma al Código Penal que introduzca la tipificación del delito de genocidio. Gracias.